mejoraron y los recipientes de gas empezaron a dispararse desde armas de artillería con un efecto mucho más impactante. Pero hay que recordar que era un arma de desesperación, un último intento desesperado para romper el punto muerto del frente occidental, simplemente envenenando al enemigo. Es uno de los rasgos fundamentales de la guerra, definido por el general de división Fuller como el constante factor táctico. Decía que si usted intenta hacerme algo a mí, yo encontraré la manera de evitar que lo haga. Y la respuesta contra el uso del gas fue terriblemente efectiva al cabo de muy poco tiempo. Se desarrolló una buena máscara antigas y al final todos los soldados la llevaban y tomaban medidas contra los gases tóxicos. Había escuelas especiales en las que se podían aprender dichas técnicas, así que el potencial asesino del gas fue relativamente limitado. A menudo, al final de la guerra, era igual de efectivo, en vez de lanzar gases, la mera sugerencia de que se usaban, por ejemplo, mediante humo. Normalmente, si el enemigo atacaba y algún tipo de humo se acercaba, siempre había alguien sensato que daba por sentado que se trataba de gas. Seguramente no lo era. Pero solo con sugerir que se trataba de gas, los soldados se ponían la máscara, resultando entonces difícil que lucharan eficazmente mientras la llevaran puesta. Más tarde, cuando en el combate se lanzaba el gas mediante proyectiles, se podía alcanzar lo más profundo de las posiciones enemigas, obligando a las tropas de la retaguardia y a las de comunicaciones a usar sus máscaras, siendo entonces menos eficaces de lo que podrían haber sido. El gas era muy útil para atacar los sistemas de comunicaciones del enemigo. Se saturaba una zona con gas, particularmente la de los teléfonos, creando así zonas envenenadas e inconvenientes al enemigo en lugar de intentar matarlo. Aunque el gas podía matar a la gente, y de hecho lo hacía, era ante todo un arma molesta, no un arma asesina, y eso, a pesar de su mala reputación, lo convertía en un arma más humana. Las ametralladoras causaron mayor número de muertes. Con estas, un único tirador sentado en una posición fortificada y protegida podía eliminar compañías enteras de tropas enemigas mientras éstas avanzaban hacia él campo a través. La devastadora capacidad de fuego y la facilidad con la que podían apuntar cambió para siempre el estilo de combate cuerpo a cuerpo. El barro de Flandes fue escenario de la primera carnicería. Las ametralladoras se convirtieron en un icono de la Primera Guerra Mundial. Es lo que siempre se asocia con la manera de luchar en esta guerra, y no hay duda de que tuvo una gran influencia sobre la manera de combatir en el campo de batalla. La ametralladora es un arma muy eficaz. Es muy precisa si se sabe manejar. Puede disparar un gran número de proyectiles. La mayor parte de las ametralladoras pesadas de la guerra disparaban 600 balas por minuto. No podían hacerlo durante mucho tiempo, pero disparaban en ráfagas y así conseguían una potencia considerable. También se podían alternar las ametralladoras para que se cubrieran unas a otras, consiguiendo una zona de ataque profunda y ancha, controlada por una cantidad relativamente pequeña de hombres. Si existe algún motivo por el que la Primera Guerra Mundial se libró en las trincheras, es por la ametralladora. Esta arma es la unión entre la época industrial y el arte de la guerra. Es literalmente una máquina diseñada para matar seres humanos en grandes cantidades. Así que 1 o 2 individuos con ametralladoras podían detener a centenares de atacantes. 4 o 5 ametralladoras podían contener a un batallón entero. Y la única respuesta ante esta enorme potencia que significaba la ametralladora era que los soldados excavasen una trinchera, lo que explica el estancamiento del frente occidental. Esta nueva arma acabaría para siempre con los caballos como medio de transporte de las tropas que iban al frente. Ya no habría más cargas de caballería valientes y extravagantes para aprovechar los huecos en las líneas enemigas. Un oficial británico, el teniente coronel G. Seaton Hutchinson, escribió: «Describo un escuadrón de caballería india. Rostros oscuros bajo cascos brillantes galopando por el valle hacia la colina. Estos jinetes expertos galopaban a través de una lluvia de fuego, levantando ligeramente sus monturas sobre los agujeros de los proyectiles, girando y moviéndose a través de la descarga de artillería. Las filas se iban debilitando. No logró escapar ningún hombre».
Así que el modelo se formó en el frente occidental: atrincherarse y lanzar lo que sea al enemigo cuando aparezca. Es cierto que al principio de la guerra en Ypres hubo algunos episodios de guerra abierta. Era el intento británico por detener a los alemanes, haciéndose con los puertos del canal e interrumpiendo sus líneas de suministro. Pero incluso esa lucha desapareció y las dos líneas de trincheras se extendieron hasta el mar. Al principio de la guerra, Gran Bretaña tenía un pequeño ejército profesional. Era la Fuerza Expedicionaria Británica, que había partido hacia Francia con 100.000 hombres. La primera batalla en Ypres terminó con 58.000 británicos muertos o heridos. Las pérdidas totales hasta entonces eran de 89.000 hombres. Como ejército, prácticamente había sido aniquilado. Había que tomar medidas desesperadas. Lord Kitchener había sido nombrado ministro de la guerra el día que ésta había empezado. Todo el mundo sabía que se trataba de un gran soldado. Había dirigido a las fuerzas que habían triunfado sobre los Boers en Sudáfrica en 1902. Sabía que Alemania lucharía hasta el final y que se tardaría mucho en conseguir vencerla. Pidió al gobierno que iniciase los preparativos necesarios, que enviara ejércitos de millones de soldados al campo de batalla y que los mantuviese allí durante varios años. El gobierno le dio permiso para reunir ese nuevo ejército de voluntarios. En la primavera de 1916, más de 3 millones de hombres se habían alistado voluntariamente. Muchos lo habían hecho juntos en el mismo pueblo o eran compañeros de trabajo. Se trataba de batallones compuestos de amigos. Representaban la esperanza de futuro en las trincheras de Francia, pero debían prepararse y entrenarse, y mientras tanto había que buscar otros soldados. Estos llegaron de otros países del imperio. Se dirigieron al frente a principios de 1915, meses antes de que el nuevo ejército de voluntarios fuese entrenado, y eso fue esencial durante los primeros meses de la guerra. Sin esas tropas, Alemania, con su gran cantidad de reservistas movilizados, habría conseguido traspasar las posiciones británicas simplemente por su superioridad numérica. Pero el frente aliado consiguió resistir y en Flandes prosiguió el lento avance. Es cierto que se produjeron distracciones de las batallas principales en el frente occidental. Las más notables fueron las expediciones a los Balcanes. Al principio de la guerra, la Marina fue destinada a los Dardanelos para intentar eliminar los cañones turcos que protegían ese estrecho. Turquía ya se había unido a la guerra al lado de Alemania y esa ruta era vital para que los británicos pudiesen abastecer a su aliado, Rusia. El ataque naval fracasó y se decidió realizar un asalto por tierra. Serían los malogrados desembarcos de Galípoli. Las fuerzas marítimas, principalmente australianas y neozelandesas, destinadas originalmente a Egipto, desembarcaron sobre estrechas playas. Las armas turcas les atacaron desde elevaciones de terreno de la zona. Eso sucedió en abril de 1915. Durante los 2 meses siguientes consiguieron llegar a las crestas rocosas que dominaban la playa, pero el ataque no iba a conseguir resultado alguno. Fue desestimado en diciembre de 1915 y toda la fuerza de invasión se retiró bajo la protección de la oscuridad sin perder más vidas inútilmente. Ese fue el único éxito de una campaña que se cobró 49.000 vidas aliadas y dejó más de 200.000 heridos. También significó que los británicos habían fracasado y no habían conseguido encontrar la manera de evitar el lento avance alemán en Francia y Bélgica. El conflicto bélico se había convertido en una guerra de desgaste y ya no solo en las trincheras. Gran Bretaña siempre había sido la potencia naval más importante y usó ese poder para bloquear a Alemania y a sus aliados. Con ello quería privarles de los suministros esenciales y hacer que se rindieran, y funcionó. La flota alemana zarpó de Kiel en junio de 1916 en un intento por romper el bloqueo. Encontró a la flota británica junto a su base de Scapa-Flow en la batalla de Jutlandia. Ambos bandos perderían navíos, pero los alemanes fracasaron en su objetivo de destruir la flota británica. Los restos de la flota alemana volvieron a Kiel, donde permanecerían durante el resto de la guerra.
Sin embargo, la Marina alemana consiguió jugar su papel. Tuvieron que confiar en sus submarinos Unterseeboot, los U-Boats, e intentar crear un bloqueo similar sobre Gran Bretaña. Los U-Boats no podían capturar barcos, solo podían hundirlos. Al principio, los alemanes daban tiempo a la tripulación para subirse a los botes salvavidas mientras no hubiese ningún buque de la Marina Real por los alrededores. Sin embargo, si la velocidad era factor importante, hundían el buque sin previo aviso. Tras estos primeros acontecimientos, el barco de travesía británico Lusitania, que más tarde se confirmaría que llevaba suministros de guerra, además de pasajeros, fue hundido. Entre las 100.000 personas que perecieron, había 110 estadounidenses neutrales. Cuando los cuerpos llegaron a las playas de Kinsale, la indignación pública estalló. Las protestas políticas obligaron a los alemanes a ordenar a sus U-Boats que no atacaran ni hundieran más buques en las rutas que seguían los estadounidenses. Con tantos voluntarios para servir en Francia y el aumento de la demanda sobre la industria, que trabajaba a ritmo de guerra, se necesitaban desesperadamente manos para hacer funcionar las fábricas. El gobierno se dio cuenta demasiado tarde de que había perdido valiosos mineros y trabajadores del acero que habían partido hacia el frente. Más que el desarrollo de estas armas durante la guerra, el aspecto más importante de la industria armamentística era la capacidad de producir armas y municiones en las fábricas en grandes cantidades.